Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial. Si alguna vez te has preguntado qué hacen tus parejas favoritas cuando las cámaras se apagan, o si te encanta imaginar esos momentos íntimos y secretos que fortalecen un vínculo, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar las escapadas secretas que te robarán el corazón de Serkan y Özge. Sí, esa pareja que tanto nos ha cautivado, y que creemos que tiene una chispa que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Prepárense para un viaje lleno de romance, sorpresas y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Y antes de que nos sumerjamos en todos estos detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchísimas más historias fascinantes preparadas para ti. Bueno, ¿por dónde empezamos con Serkan y Özge? Imaginen esto, un mundo de rodajes, eventos, flashes y la constante presión de las miradas públicas. En medio de todo ese torbellino, ¿cómo encuentran esos espacios privados, esos momentos solo para ellos? Las escapadas secretas no son solo viajes, son declaraciones de amor en su forma más pura. Son la forma en que dos personas, en el ojo público, eligen reconectar, reavivar la llama y, francamente, crear recuerdos que son solo suyos. Y cuando hablamos de Serkan y Özge, sabemos que lo hacen con ese toque de elegancia y pasión que los caracteriza. Hemos estado analizando sus gestos, sus miradas, los sutiles indicios que nos dejan entrever. Y no es difícil imaginar que sus escapadas secretas son una mezcla perfecta de aventura y relax. Piensen en un fin de semana improvisado, lejos de todo. Quizás un pequeño pueblo con encanto en la costa, donde el sonido de las olas sea la única banda sonora. O tal vez una cabaña acogedora en medio de la montaña, con una chimenea crepitante y una vista que quita el aliento. Serkan, con esa personalidad protectora y detallista, seguramente se encargaría de planificar cada minuto, buscando el lugar perfecto que refleje la personalidad de ambos. Y Özge, con esa dulzura y esa chispa aventurera, aportaría la espontaneidad y la alegría que haría de cada momento algo inolvidable. Una de las cosas que más nos fascina es imaginar los detalles. ¿Qué tipo de actividades tendrían? Podríamos verlos paseando de la mano por calles empedradas, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía local, probando la gastronomía típica de la región. O quizás en un plan más activo haciendo senderismo por rutas panorámicas, respirando aire puro y sintiendo la conexión con la naturaleza y, por supuesto, el uno con el otro. Y no olvidemos la parte más íntima. Las noches estrelladas, las cenas a la luz de las velas, conversaciones profundas que van más allá de las trivialidades. Esos son los momentos que construyen un amor sólido, esos son los secretos que realmente roban el corazón. Y es que aunque no tengamos fotos de cada uno de estos momentos, podemos percibir cómo estas escapadas los recargan. Después de un periodo intenso de trabajo, verlos de nuevo juntos, sonrientes, cómplices, nos dice que han tenido ese tiempo para ellos. Es como si volvieran con una energía renovada, con una complicidad aún mayor. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su relación sea tan especial y tan inspiradora para todos nosotros. Pero no todo es sobre la planificación o las actividades. Las escapadas secretas también son sobre la ausencia de las presiones cotidianas. Imaginen a Serkan sin tener que preocuparse por las cámaras, simplemente siendo él mismo, concentrado en Özge. Y a Özge, liberada de las expectativas, disfrutando plenamente de la compañía de Serkan. Son esos momentos de vulnerabilidad, de honestidad, los que fortalecen cualquier relación. Quizás descubren facetas nuevas del otro, o simplemente reafirman lo que ya sabían y amaban. Podríamos pensar en la logística de estas escapadas. No debe ser fácil mantenerlas en secreto. Pero cuando hay voluntad y un deseo genuino de privacidad, se encuentran maneras. Quizás utilizan amigos de confianza para cubrirles, o eligen destinos poco conocidos, o simplemente son maestros en el arte de pasar desapercibidos. Y esa discreción, esa capacidad de proteger su espacio, también es parte del encanto. Demuestra el valor que le dan a su relación y a su tiempo juntos. Y no olvidemos el elemento sorpresa. ¿Será que uno de ellos le organiza una escapada al otro como sorpresa? Eso sería un gesto de amor épico. Imaginen la cara de Özge al descubrir que Serkan la ha llevado a un lugar que siempre ha soñado visitar, o viceversa.
Esos detalles inesperados, esas demostraciones de que se conocen tan bien como para acertar con el regalo perfecto, son las que hacen que las historias de amor sean tan conmovedoras. Podríamos estar hablando de kilómetros recorridos, de vuelos secretos, de reservas en hoteles boutique escondidos. Pero al final, lo importante no es el destino exacto sino la intención. La intención de desconectar del mundo exterior y conectar profundamente el uno con el otro. Es crear un mundo propio aunque sea por unos días, donde solo existan ellos dos. Y eso en la era digital en la que vivimos, donde todo está expuesto, es un acto de rebeldía y de amor muy poderoso. Piensen en las conversaciones que tendrían. Más allá de sus carreras, de sus proyectos, se compartirían sueños, miedos, esperanzas. Serkan podría compartirle a Ozge sus planes futuros, sus ambiciones que van más allá de la actuación. Y Ozge, por su parte, podría hablarle de sus pasiones ocultas, de esas cosas que la inspiran y la mueven. Son esos diálogos íntimos los que tejen la tela de un amor duradero. Y las risas. Imaginen las carcajadas que compartirían, las anécdotas divertidas que se contarían, los momentos de pura alegría espontánea. Las escapadas secretas también son una oportunidad para soltar las tensiones, para ser juguetones, para recordarse porque se enamoraron en primer lugar. Un paseo en bicicleta por un campo de girasoles, una tarde de juegos en la playa, o simplemente acurrucados viendo una película antigua en la intimidad de una habitación. También podríamos imaginarnos a Serkan y Ozge participando en alguna actividad local, interactuando con la gente de forma anónima. Sería interesante verlos compartir una comida en un pequeño restaurante familiar, escuchar las historias de los lugareños, empapándose de la cultura del lugar. Esto les daría una perspectiva diferente del mundo y a la vez, les permitiría ser ellos mismos sin la presión de ser reconocidos. ¿Y qué hay de los pequeños detalles que nos demuestran su amor? Quizás Ozge se aprende una canción favorita de Serkan y se la dedica en una noche tranquila. O Serkan le prepara el desayuno sorpresa a Ozge con sus ingredientes favoritos. Son gestos sencillos, pero que hablan de un profundo conocimiento y afecto. Estas escapadas son el escenario perfecto para que esos detalles florezcan, sin distracciones, sin prisas. Creo que lo que más nos atrae de estas escapadas secretas es esa sensación de exclusividad. Son momentos que no son para nadie más. Son un regalo que se dan mutuamente, una inversión en su futuro juntos. Y al verlos, al intuir estos momentos, nos sentimos parte de algo especial. Nos inspiran a buscar esos momentos de conexión profunda en nuestras propias vidas, a valorar la intimidad y a crear nuestros propios espacios de felicidad lejos del bullicio. Para resumir, hemos explorado la idea de las escapadas secretas de Serkan y Ozge, imaginando esos momentos íntimos, aventureros y románticos que fortalecen su vínculo. Hemos hablado de la importancia de la planificación, la espontaneidad, la desconexión y esos pequeños detalles que demuestran el profundo afecto que se tienen. Estas escapadas no son solo viajes, son declaraciones de amor, son la forma en que dos personas eligen nutrir su relación lejos de las miradas públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje imaginario por las escapadas secretas de Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo imaginan estas escapadas? ¿Qué detalles creen que serían esenciales para un momento así? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serkan y Ozge, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.